abra su aplicación ahí. Los que son más modernos del teléfono. En Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pónganse en pie. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vos, con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Mi misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Señor, hemos venido a buscar una palabra, hemos venido a oír tu voz. Señor amado, ayúdanos a todos los que estamos en este lugar en esta mañana, Señor, a tener nuestros oídos atentos a escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría para poder entender tu palabra de manera correcta, Señor amado, y ponerla en práctica. Señor amado, el fin y el propósito de oír tu palabra es que una vez que la oigamos, Señor, podamos ponerla en práctica. Y esto provocará en la vida de cada uno de nosotros crecimiento, provocará que vamos siendo moldeados al propósito y a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. El apóstol Pablo se encuentra aquí preparándose para elevar una oración a Dios. Pero en esta preparación que el apóstol Pablo hace de esa oración, se toma unos minutos antes para darnos a conocer algo importante. Y lo primero que tenemos que nosotros, y lo parte diciendo el versículo número 1, es en qué condición estaba el apóstol cuando estaba orando por estos gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo tenía allí un ministerio que estaba enfocado principalmente a llevar la salvación ahora a los gentiles, un pueblo que había sido extraño, que estaba lejos de Dios, que no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Dios, de vivir cerca de Dios. Y ahora el apóstol Pablo lleva adelante este ministerio y llama a los gentiles, llama a todos estos que estaban lejos de Dios, como lo veíamos anteriormente en otras oportunidades, como usted y yo. Usted y yo estábamos lejos de Dios, pero Él nos ha hecho cercanos. Él nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo, nos ha hecho parte de su iglesia. Y en el versículo número 1, que es en el versículo donde nos vamos a enfocar en esta mañana, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esta causa, yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo estaba allí preso, Pablo estaba prisionero a causa de llevar el evangelio a los gentiles. Pero qué curioso que Pablo dice que él estaba preso allí por ustedes los gentiles, le dice. Pero luego dice el apóstol Pablo, dice, yo no estoy preso por los romanos. Él no se identifica como un prisionero de los romanos. Él se identifica como un prisionero de Cristo. Y si bien Pablo menciona en el versículo número 1 que él se ve como un prisionero de Cristo Jesús, tampoco debemos olvidar que cuando Pablo escribió esta carta literalmente estaba preso en la ciudad de Roma. Si nosotros vamos a la carta de los Hechos, allí al libro de los Hechos capítulo 21, a partir del versículo 27 en adelante, Lucas nos cuenta que Pablo, estando en el templo de Jerusalén, unos judíos de Asia le acusaron de haber introducido a un gentil en el templo, lo cual en aquellos tiempos estaba absolutamente prohibido. Era objeto de pena de muerte. Estos hombres aparentemente habían visto a Pablo en compañía de un griego llamado Trófimo y supusieron que había introducido y había entrado en el templo con él, lo cual no era cierto. Estos judíos alborotaron a la multitud. Como consecuencia de esto tomaron prisionero a Pablo. Lo llevaron ante el concilio. Luego fue llevado a Cesarea, donde él presenta su defensa ante los gobernantes. Ante los gobernantes Félix y consecutivamente. Y aunque ellos no encuentran nada en contra del apóstol Pablo, ante la insistencia de los judíos de seguir acusándole al apóstol Pablo, él apela ante el César. Y es así como llevaron a Roma. Así como llevaron a Roma preso al apóstol Pablo. Y estuvo en custodia, encadenado, preso, junto a un soldado romano, en una casa alquilada como una prisión. Y allí estuvo Pablo durante 2 años preso. Estuvo allí preso el apóstol Pablo por predicar el evangelio alrededor de 2 años. Pero Pablo estuvo allí preso injustamente. ¿Le ha tocado a usted vivir injusticias en su vida? Decir, yo esto no me lo merezco. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, veamos hoy en esta mañana a la luz de lo que nos enseña Pablo. Y al terminar este sermón podamos recapacitar y podamos entender que el Dios que estuvo con Pablo es el mismo Dios que está con nosotros en esta mañana, hermano. Así que Pablo literalmente era un prisionero cuando escribió esta carta. Pero lo que debe llamar poderosamente nuestra atención en esta mañana es que él no consideraba ser un prisionero de los judíos. Él no consideraba ser un prisionero de Roma. Y ni siquiera se consideraba a sí mismo como un prisionero de César. Sino que él se consideraba, como lo dice el versículo número 1, como un prisionero de Cristo. Pablo entendía que la mano de Dios lo había llevado a esa situación.
Amados hermanos, en la vida de todo creyente, ¿usted se considera un creyente, un hijo de Dios? Hermano, detrás de todo lo que usted le toque vivir y experimentar en esta tierra, está la mano de Dios. Hay un propósito de Dios en todo lo que a nosotros nos toque experimentar en esta tierra. En todo. Quizás en cosas injustas, en cosas que son consecuencias de un montón de acciones de nuestra vida. Pero Dios está al tanto absolutamente de todo. Por eso es que Pablo entendía que era la mano de su Dios la que lo había llevado a aquella situación. Y lo había llevado con un propósito, porque detrás de todas las cosas que vive el creyente hay un propósito. A veces los propósitos de Dios nosotros no los entendemos en el momento. Pero luego, transcurrido el tiempo, nosotros podemos mirar hacia atrás y podemos decir: wow, Dios sin duda estuvo ahí. Dios por esto y por esto me hizo pasar por esto. Dios tiene el dominio absolutamente de todo lo que a nosotros nos toca vivir en esta tierra. ¿Está de acuerdo con aquello? Amados hermanos, a la luz de lo vivido por el apóstol Pablo, debemos entender hoy que ninguna experiencia y ningún proceso en la vida de un verdadero creyente es producto del azar. Ningún proceso es un castigo de Dios. Ningún proceso, ninguna circunstancia en la vida del creyente es un accidente. Debemos considerar siempre que detrás de todo lo que nos toque vivir hay un Dios soberano. ¿Se recuerda cuando estuvimos aprendiendo sobre la soberanía de Dios? ¿Qué significaba aquello? Que Él hace como Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Hermano amado, detrás de lo que tú estás experimentando hoy, hay un Dios soberano que tiene el control absolutamente sobre todas las cosas. Podré tener yo una opinión, una percepción de lo que a mí me está aconteciendo. Pero debemos entender que detrás de todas las cosas hay un Dios soberano que quiere llevar a cabo un propósito contigo. Él quiere llevar a cabo su voluntad contigo. Y esa voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. A la luz de nuestros ojos, muchas veces no. A la luz de los ojos de Cristo, siempre será buena, agradable y perfecta, hermanos. Detrás de todo lo que te toque experimentar en esta vida hay un propósito, hay un plan perfecto de Dios que busca llevar a cabo no tu voluntad, no mi voluntad, no tus pensamientos ni los míos, sino que la voluntad de Dios. Pablo tenía una perspectiva clara de la providencia divina de Dios. Pablo sabía que dentro de los propósitos de Dios estaban que él hubiera sido acusado injustamente. Pablo sabía que dentro de los propósitos de Dios estaba que estos judíos procuraran matarle. Pablo sabía que dentro de los propósitos de Dios estaba que él estuviera allí preso 2 años. ¿Sabía Pablo con anterioridad que él iba a estar preso? Quizás no. Quizás Pablo no sabía con anterioridad que iba a estar 2 años preso, que iban a querer matarle, que iba a sufrir la injusticia. Antes Pablo quizás no lo sabía, pero cuando le tocó experimentar aquellas cosas, él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas.
¿Sabías tú lo que ibas a experimentar en este tiempo hace 2 años atrás? No lo sabías. Pero sí hay algo que debemos aprender en esta mañana: que Dios tiene control de todas las cosas. Él está al dominio de todo. Él es soberano sobre nuestras vidas. Al estar consciente de la providencia de Dios, le permitía a Pablo reaccionar adecuadamente a las adversidades de la vida. Hermanos, nosotros ante lo que nos toca experimentar en esta tierra, podemos reaccionar de diferentes maneras. Podemos reaccionar de una mala forma o de una buena forma. Hermanos amados, pero lo único que nos llevará a reaccionar adecuadamente ante las adversidades de esta tierra será que nosotros podamos entender que hay una providencia de Dios, que hay alguien soberano detrás de todo lo que nos toque a nosotros experimentar. ¿Habrá intranquilidad? ¿Habrán preocupaciones? Claro que sí. En el mundo tendréis aflicciones, tendremos preocupaciones, sufriremos ansiedades, pero confiad, Y cuando confiamos en que hay un Dios soberano que está al tanto de cada detalle que usted y yo estamos experimentando, eso debe traernos a nosotros a reaccionar de una manera adecuada. Hoy muchos se ven enfrentados a la dificultad y lo primero que hacen es abandonar a Dios. Y lo primero que hacen es renegar y murmurar: ¿por qué me toca experimentar esto? Es injusto. ¿Por qué a mí y a otros no? Pablo reaccionó adecuadamente ante la adversidad que le tocaba enfrentar, ante el hecho de ser acusado y apresado injustamente. Amados hermanos, muchas veces de nuestros labios salen palabras como estas: mi vida está en las manos de Dios, mi vida depende de Dios. ¿Ha dicho eso usted? Lo hemos dicho un montón de veces. Lo conversábamos ayer en la tarde con los hermanos. Muchas veces nosotros tenemos ese lenguaje porque lo hemos adquirido, porque dentro del ambiente cristiano hablamos de esa manera. No, mi vida está en las manos de Dios, mi vida depende de Dios, estoy en sus manos. Pero la más mínima dificultad, comenzamos a hacernos las siguientes preguntas: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo de malo? ¿Qué injusta es la vida? Y es allí donde todas aquellas palabras que afirmamos decir cuando nos toca, y es allí donde todas aquellas palabras que afirmábamos decir cuando todo aparentaba estar tranquilo, pareciera que el viento ahora se las lleva muy fácilmente. Decía Gino ayer en la tarde, nosotros solemos decir estas palabras: estoy en las manos de Dios, en Él estoy seguro, yo estoy confiado porque soy un hijo del Señor. Pero qué fácil es decir estas palabras cuando todo va bien. ¿Qué mérito tiene decir
Dios está conmigo, yo estoy confiado en que Él tiene dominio de todas las cosas. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Qué mérito tiene decir aquello cuando todo en tu vida y en la mía marcha tranquilamente? Pero qué diferente es que cuando viene la adversidad, cuando viene el proceso difícil, podamos hablar y actuar como si Él tuviera cuidado de nosotros. Hay una diferencia, hermano. Y cuando te vuelvas a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Sabes? Da gracias al Señor cuando eres probado, cuando eres llevado a la injusticia, cuando eres llevado al proceso difícil, porque es allí donde Dios quiere formar tu carácter y el mío. Es allí donde el Señor algo nos quiere enseñar que nosotros no habíamos considerado. Cuando más se aprende, cuando más se considera la palabra de Dios que hemos oído por tanto tiempo, es cuando somos llevados a estos momentos en nuestra vida, hermano. Hermanos amados, pensemos por un momento en la vida del apóstol Pablo. Este hombre ha dedicado su vida a predicar el evangelio. Este hombre ha dedicado su vida a dar a conocer el nombre de Cristo. En un mundo gentil, en un mundo de adversidad, en un mundo donde todas las cosas eran contrarias. Había dedicado su vida a predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que estaban étnicamente muy lejos de Dios. Y ahora es injustamente acusado y puesto prisionero. Pablo con toda razón podría haber pensado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Cristo permite que me ocurra esto? Si todo lo que yo estoy haciendo es sirviendo para la expansión del evangelio. A veces tenemos un mal concepto y creemos que, ocupando un lenguaje chileno, mientras más nos ponemos las pilas con Dios, creemos que estaremos exentos de vivir cosas como esta. Pero eso no es verdad, hermano. Todos aquí, todos hermanos, sin excepción, seremos llevados a vivir esta clase de circunstancias. Porque en todos nosotros Dios quiere llevar a cabo un propósito. En todos nosotros. Pero amados hermanos, en toda la carta no encontramos ni una pizca de resentimiento, ni una pizca de amargura, ni una pizca de desilusión a causa de las cosas que le habían acontecido a este hombre. Realmente creía en la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. ¿Ha encontrado usted alguna queja del apóstol Pablo por lo que le tocó experimentar en todo su ministerio? ¿Hay reclamos del apóstol Pablo contra su Señor en todo su ministerio? ¿Ha encontrado usted algún reclamo? ¿Amargura en la vida del apóstol? Porque Pablo no solamente no solamente había adquirido conocimiento acerca de la soberanía de Dios. Pablo experimentaba en su vida la aplicación de esa soberanía de Dios. Durante el año pasado aprendíamos
acerca de la soberanía de Dios cuando estudiamos los atributos de Dios. Hermano, todos hoy aquí, en su gran mayoría, sabemos qué significa que Él sea soberano. Pero de la misma manera, como un médico estudia años en la universidad adquiriendo conocimiento de medicina, en algún momento él tendrá que salir de allí al terreno y poner en práctica lo que por años aprendió. De la misma manera el creyente viene aquí a conocer a Dios a través de la Escritura, y en algún momento de su vida Dios lo llevará al campo a poner en práctica lo que usted ha aprendido. Hemos aprendido que Él es soberano. Hemos cantado que nuestra vida está en sus manos. Pero déjame decirte, amado hermano y hermana, en esta mañana, que en algún momento te tocará experimentar si realmente has aprendido si Dios es soberano o no en tu vida. Si realmente entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque cuando alguien entiende que Dios realmente tiene el control de todas las cosas, no vendrá desesperación a la vida del creyente, sino que esperará en su Dios. Y no esperará sanidad quizás, no esperará que las cosas se arreglen en el camino. Porque ¿cuántos hay que vienen a Cristo pensando que Dios los va a sanar? Hermanos amados, el Evangelio no se trata de lo que Dios pueda hacer por ti y tus deseos. El Evangelio es mucho más que eso. La vida del creyente debe estar dispuesta a dar la vida por hacer su voluntad, por llevar a cabo el propósito de Dios. La vida de nosotros debe estar enfocada en que todo lo que hagamos y pensemos dé gloria a Dios, dé gloria al Padre. Hermano, el apóstol Pablo, su ministerio fue no de luces y escenarios, sino todo lo contrario. Solo pensemos cómo finalizó el ministerio de Pablo. Pensemos cómo terminó su vida, ¿se acuerda? Podríamos haber pensado, después de todo lo que Pablo experimentó en su ministerio, después de todos los sufrimientos, quizás Dios tenía preparado para él, un gran galardón en esta tierra y un puesto de relevancia dentro del ambiente cristiano de la época. Quizás él iba a ser el apóstol de los apóstoles, iba a formar muchos, iba a ser reconocido en esta tierra. Y no fue así. Porque Pablo, ¿dónde estaba la mirada del apóstol Pablo? ¿Dónde tenía puestos los ojos Pablo? Pongo mi mirada en Cristo. Porque cuando colocamos nuestra mirada en las cosas del cielo, las cosas de esta tierra debieran perder valor para nosotros. Y no me refiero solamente a las cosas materiales, sino que a las experiencias, los procesos que nos toca vivir en esta tierra. La soberanía de Dios para Pablo no era un atributo más, no era solamente información académica. No, hermanos, el apóstol lleva a la práctica a través de su vida dicho conocimiento acerca de su soberanía. Él entiende que haber sido acusado injustamente, que el haber sido el blanco de aquellos que querían matarle, que el haber llegado a estar prisionero injustamente en Roma estaba dentro de los propósitos de Dios. Que Pablo estuviera en aquella condición era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Amados hermanos, todos nosotros los cristianos necesitamos adquirir. ¿Qué necesitamos adquirir? Una conciencia cada día más profunda acerca de la soberanía de Dios y todo lo que esto implica, ya que solo de aquella manera podremos reaccionar y responder de buena manera ante las aflicciones y las dificultades de esta vida. Hermanos, pregunta: ¿creemos fielmente que Dios está en los cielos controlando absolutamente todo lo que usted y a mí nos toca vivir en esta tierra, para su gloria y el bien de su pueblo? ¿Cree usted que Dios está en los cielos controlando absolutamente todo? ¿Lo creemos? Si usted cree esto, entonces no tendremos razón alguna para estar resentidos. No tendremos razón alguna para estar amargados o descontentos. Sigue creyendo que Dios está en control de todas las cosas. No importa la condición en la que nos encontremos ahora. Hermano, no solo las circunstancias las que no solo las circunstancias las que nos afectan. ¿Cuáles son las circunstancias? Lo que usted y yo estamos viviendo o nos tocará vivir o hemos vivido. Hermano, esas circunstancias no son realmente las que afectan nuestra vida. Lo que realmente afecta a nuestra vida es la perspectiva que tenemos de esas circunstancias. ¿Circunstancias adversas viviremos aquí? Sí. ¿Y podrán ser unas más pequeñas que otras? Sí. Esta es una circunstancia. Y aquí hay muchos ojos viendo esta circunstancia. Pero si aquí viene alguien y coloca sus ojos en esta posición, esta circunstancia la va a ver inmensamente grande, porque tiene una perspectiva diferente al que está desde este lugar, y el que la ve desde este lugar la va a ver pequeña. Hermanos, es importante de qué forma nosotros vemos esta circunstancia, y nosotros estamos llamados a ver la circunstancia contemplando esa circunstancia, que yo soy absolutamente pequeño y no tengo dominio sobre esa circunstancia. Yo tengo que ver a esa circunstancia, pero detrás de esa circunstancia yo puedo ver al Dios todopoderoso y soberano, viendo la misma circunstancia que yo veo, tan inmensamente grande aquí, pero para Él no es nada. Él tiene todo bajo control. Hermano, imagínese, nosotros experimentamos un montón de cosas en esta tierra y diferentes problemas. Pareciera que lo que nosotros vivimos es lo más grande. Y yo pienso que Dios desde el cielo nos mira y dice: Él manejando absolutamente todo y teniendo dominio de todas las cosas, y viendo cómo nos angustiamos, cómo nos preocupamos, cómo perdemos el tiempo, cómo entra en nosotros la amargura, la preocupación, hasta el punto que muchos abandonan a su Dios, producto de las circunstancias que les toca experimentar, y Dios mirando desde los cielos en esa
inmensa magnitud de Dios que nosotros tenemos viendo las cosas tan pequeñas. Cuando Dios así puede cambiar las circunstancias, pero también Dios puede ser que no cambie las circunstancias. Y si no cambia, pensaremos de igual manera que el apóstol Pablo: estoy puesto en estrecho, no sé si ya estar con Cristo o seguir predicando el evangelio. ¿Dónde estaba la mirada del apóstol Pablo? ¿En las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? ¿Qué lo llevaba a pensar de esa manera? Si todo lo que nuestros ojos ven son las circunstancias que nos rodean, entonces, amados hermanos, esas circunstancias nos controlarán por completo. Por consecuencia, entonces usted y yo somos prisioneros de las circunstancias y nos sentiremos bien cuando las cosas están a nuestro alrededor. Muy bien. Pero si estas cosas se tornan difíciles y miserables, en nuestra mente y corazón vendremos a ser hombres y mujeres desdichados, angustiados y miserables. Y esto, amados hermanos, no debe ser así. Nosotros tenemos un Dios que nos ama, que está totalmente consciente de todo lo que tú y yo estamos viviendo, que nada de lo que está aconteciendo está fuera de su control. Y Él cuida de manera sabia y tierna a los suyos. El saber que este Dios soberano, todopoderoso, te cuida como un Padre amoroso, debiera cambiar la perspectiva del problema, de la dificultad que tú estás viviendo. El ver las cosas que te toca experimentar en esta tierra desde la perspectiva correcta hará la gran diferencia. Es muy distinto verse como un prisionero de los acontecimientos de esta tierra a verse como un prisionero dependiente de Cristo. Estás enfermo, pero a la vez estás prisionero de la enfermedad. Estás viviendo una situación familiar mala y aquello te tiene prisionero. Si nuestra mente y nuestro corazón están enfocados en aquellas cosas y no en el Dios que está por sobre todas aquellas cosas, terminaremos siendo siempre prisioneros de estas cosas. Pero cuando comenzamos a ver que Dios tiene el dominio de todas las cosas, que vivimos para Él, que sabemos que hay un propósito detrás de todas las cosas, la perspectiva de aquellos problemas cambia. Pregunta: ¿de quién eres prisionero? ¿Qué es lo que tus ojos ven cuando estás en la aflicción? ¿Ves a un marido desconsiderado y rebelde? ¿Ves a hijos que van en una dirección equivocada y aquello provoca en ti desconsuelo y desesperanza? ¿Ves que tu enfermedad es difícil de llevar? ¿Ves que eres incomprendido a causa del evangelio? Ya sea por tu familia o aún por tus propios hermanos. ¿Ves a un jefe abusivo o un ambiente laboral que no es el mejor? ¿Ves
una salud precaria, ves una situación económica aplastante. Eso es lo que realmente estamos viendo todo el tiempo. Si estamos todo el tiempo viendo estas cosas, nos estamos convirtiendo en prisioneros de estas cosas. ¿O realmente estás viendo a un Jesucristo soberano que te amó con un amor eterno, un amor inalterable, a punto de dar su vida por ti? Hermanos, Pablo, con todo lo que vivió y experimentó, cuando vemos la vida y el ministerio del apóstol, no podemos ver más que inconvenientes y adversidades. Y aún así no se consideró nunca un prisionero del sistema de esta tierra. Más bien se consideraba un prisionero de Cristo. La experiencia vivida por el apóstol Pablo son menores que las que les toca enfrentar a usted y a mí hoy. Son mayores. Mirando la vida del apóstol y miremos la nuestra. Son mayores las nuestras. Quisiera hacerle una pregunta en esta mañana a usted y a quienes puedan escuchar esto. ¿Está usted abatido? ¿Se ha sentido abatido a veces? Yo me he sentido abatido un montón de veces, angustiado, desconcertado. Mire lo que dice Salmos capítulo 42, versículo 1 al 11. Lo hemos hasta cantado. Como el siervo anhela. Reina Valera, por favor, hermano. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me postraré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
nuevamente. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista deja ver que ha pasado tiempo de tristeza, hasta derramar lágrimas. Manifiesta que su alma ha estado abatida, que se ha sentido turbado, que se ha sentido oprimido por el enemigo, que han venido pensamientos a su mente preguntándole: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasa? Pero a pesar de que muchas veces, a pesar que muchas cosas y muchos pensamientos puedan haber venido a la mente del salmista, él manifiesta en el versículo número 1 una cosa muy importante, hermano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Amados hermanos, a pesar de que las cosas de esta tierra provocarán una gran preocupación en la mente del salmista, este manifiesta el deseo ferviente por saciar una sed espiritual. Porque así como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad en la vida de los verdaderos creyentes. Cristo los llena absolutamente todo. Y cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte, cuando te sientes abatido, triste, atribulado, reacciona. Y recuérdate de lo que dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Clama, brama por su presencia, por su pronto auxilio, por su protección. Porque Él sabe lo que estás pasando. Él te conoce, Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que yo estoy pensando, Él sabe absolutamente todo de nosotros. Por eso el creyente tiene algo que el mundo no tiene: esperanza. Una esperanza viva. Y si Dios no viene y no responde a nuestros deseos y nuestros anhelos en esta tierra, ten por seguro que hay algo mucho mayor, que es la salvación de nuestras almas, que Pablo lo tenía presente. Pablo en su ministerio, hermano, no fue de alegrías en esta tierra, no fue de satisfacciones laborales, no fue de satisfacciones familiares, no fue de satisfacciones que estaban en esta tierra. La mayor satisfacción del apóstol Pablo estaba en hacer la voluntad de aquel que lo llamó y le había prometido vida eterna. ¿Queremos ser sanos? Sí. ¿Queremos que nuestros problemas se solucionen? Sí. Pero ¿qué pasa si eso no pasa? ¿Cómo reaccionaremos si esto no pasa? De la misma forma que el apóstol, aguantando 2 años preso, luego salía de allí y lo tomaban nuevamente preso. Intentaban matarle cada día. Hermano, es difícil. Yo no vengo a decirle a usted en esta mañana, ¿sabe? Esto es lo que hay que hacer porque yo lo hice.
No, hermano, cuando nos toca experimentar estas cosas, es difícil. Pero gracias damos a Dios porque le tenemos a Él. Y si estás atravesando un tiempo de adversidad en tu vida, brama, ora. Increíblemente, hermano, cuando todo va bien, ¿quién ora? ¿Quién busca a Dios cuando todo parece ir bien? Pero ¿cuándo es que más buscamos a Dios? Cuando pareciera que todo es contrario. ¿Qué querrá Dios entonces? Él te anhela. Él te está llamando y ocupa todas estas circunstancias para volver a tener comunión contigo. Y luego que volvemos después de tanto tiempo a orar, a tener comunión con el Señor, a arreglar cuentas, a considerar en qué hemos fallado, qué hicimos mal. Dios no es como muchos padres de esta tierra que desconocen al Hijo. ¿Te acordaste de venir a verme? Dios es un Dios amoroso, dispuesto siempre a ayudarte, a aconsejarte y decirte: tranquilo, tranquilo. Yo tengo el control de todo. Y eso debe traer descanso a nuestra vida, a nuestra alma. ¿Está alguno angustiado, ansioso? Dice Pedro: traigan, depositen todas sus preocupaciones y ansiedades. Deposítenlas, porque yo tengo cuidado de ustedes. ¿Cuántos necesitan a ese Dios? Yo lo necesito. Yo le invito a que oremos en esta mañana. Póngase en pie.